Mi nombre es Juan Lenta, yo soy miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Tengo el honor y el orgullo de presentar esta actividad que comienza el día de hoy, la presentación del libro Recursos en Materia Laboral. Antes de dar comienzo a la actividad, quería invitarlos e invitarlas a participar de la vida y de las actividades de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Quería invitarlos a participar, a sumarse, a asociarse a Laboralistas. Laboralistas es la asociación que emplea a los abogados y abogadas que defendemos a las personas trabajadoras, que hace muchos años venimos organizando actividades. En este momento estamos haciendo actividades prácticamente todas las semanas, como beneficios para quienes forman parte de Laboralistas y son socios, son miembros. Por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a todos los cursos y actividades de manera gratuita. También contamos con un taller de casos laborales para asesorar a colegas que tengan dudas en el momento de llevar un caso concreto en particular, en el cual miembros de la asociación pueden evacuar las dudas, consultas que tengan colegas en relación a los casos que llegan. Bueno, nada, vamos a dar comienzo a la actividad. Les quiero pedir a todos que por favor se silencien, así no interrumpimos a los expositores, que con un gran orgullo para la asociación van a dar presentación a esta actividad. El libro es el libro que está a cargo realizado por el doctor Reinaldo Gross, quien es abogado litigante, que articuló el recurso y llevó adelante el caso de Spaltore. Es autor de numerosos artículos, profesor universitario y director del sitio vistadecausa.com.ar. A su vez, la presentación del libro va a estar a cargo del amigo y colega Diego Souto, que es abogado laboralista, secretario del Colegio de Abogados de Moreno, y vicedirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Moreno, es asesor sindical y investigador. Así que bueno, basta de avisos parroquiales y les doy la palabra a Diego y a Reinaldo, y nuevamente les quiero agradecer por participar de esta actividad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Primero y principal, pues no probamos sonido, ¿se escucha? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí en particular es un honor. Primero, bueno, ser invitado por la Asociación de Abogados Laboralistas, en nombre de Juan Lenta, en este caso, que te esperamos, Juan, el sábado con Reinaldo en el programa Vista de Causa. Ya empezó a tirar chivos por la 88.5. También un saludo al doctor Guillermo Tercibachián. Bueno, tengo el honor también de presentar creo que el primer y principal investigador me queda, la verdad, demasiado grande. O sea, apenas soy, qué sé yo, una persona que tiene algunas inquietudes nada más. Y bueno, posiblemente me vayan a escuchar el 17 de mayo ahí con la jurisprudencia que fui recabando del 2021 en lo que es materia de Corte Federal y, algo también de Suprema Corte, ¿sí? Pero bueno, acá el plato principal, diría, lo tiene mi gran amigo, el profesor Reinaldo Gross, ¿sí? Que la verdad que estuve extrayendo un poco para no aburrirlos y leerle, bueno, el vasto currículum que tiene este hombre desde hace casi 40 años de profesión, ¿no? Pero antes que comentarle eso, la verdad que para mí es un honor, Reinaldo, ser parte, digamos, de esta amistad que vamos teniendo ya desde el año pasado, porque es un placer juntarnos toda la semana y hablar, ¿viste este fallo que salió de la Corte Interamericana, no sé, Paves con Paves versus Chile? Y siempre aprendo. Así que es una cosa tan linda, digamos, defender al trabajador y a la trabajadora y tener como guía, entre otras cosas, al doctor Reinaldo Gross. Lo voy a presentar, pero va a ser algo breve porque su currículo es muy extenso y, bueno, obviamente queremos escuchar a Reinaldo que nos hable sobre su libro Recursos Ordinarios y Extraordinarios. Extraordinarios, más que nada, por supuesto, como ustedes sabrán, no existen recursos ordinarios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo va a decir el doctor, digamos, más que nada no existe el recurso de apelación, digamos. Sí los ordinarios, pero bueno, lo va a decir. Y es importante saber esto, porque Reinaldo viene ya batallando hace muchos años. No es su primer libro sobre recursos extraordinarios en la provincia y en general, y para nosotros creo que, para mí particularmente es un orgullo, y para muchos laboralistas es un orgullo tener, digamos, al abogado que llevó con
con mucha, digamos, excelsa predisposición un caso en la Corte Interamericana, ¿sí? Un caso que, bueno, eso él lo va a decir después, estoy hablando obviamente del caso Spoltore, un caso que ha demorado 32 años, en la cual, bueno, favorablemente, gracias a la paciencia, al conocimiento, a la investigación de Reinaldo Gross, bueno, los laboralistas podemos hoy basarnos en ese fallo como para peticionar en nuestras demandas, ¿sí? Que digamos la justicia no se alargue tanto. Como ustedes sabrán, igualmente bastante, digamos, no quiero decir dilatoria, ¿no? Pero es bastante, nos cuesta mucho a los laboralistas, a las laboralistas, tener resultados en breve tiempo. Pero al menos ustedes pueden abrevarse en Spoltore y peticionar. Si bien yo, que tengo la fortuna de hablar también con gente, colegas del Poder Judicial, dice, no, porque viste que debido a Spoltore ahora tenemos que hacer las cosas. Bueno, por eso quiero, digamos, saludar a mi gran amigo Reinaldo Gross, que algunos ya le dicen Reinaldo Spoltore, porque como es su caso, digamos. Así que bueno, lo voy a presentar y sin más dilaciones. Bueno, el doctor Reinaldo Emilio Gross es autor de libros y artículos de especialidad, periodista también especializados en cuestiones judiciales, profesor de Derecho del Trabajo, fue integrante de la Comisión Administración y Justicia del Colegio de Abogados de San Isidro, fue director de la colección Sociedades y Derecho de la Editorial Aplicación Tributaria, fue integrante del equipo federal y responsable de prensa que integró el cuerpo de profesores de posgrado sobre Derecho del Trabajo organizado por la Universidad Nacional de Catamarca y el equipo federal de trabajo durante varios años. Director de la revista Vista de Causa, que bueno, también él tiene en su, digamos, en su link o su programa Vista de Causa también por internet, donde él allí publica y actualiza, digamos, a todos los laboralistas la información y fundamentalmente doctrina y jurisprudencia, ¿sí? Fue director de la colección de práctica forense publicada por Ediciones Profesionales, autor del libro La demanda paso a paso, fue secretario de redacción del mensuario Horizonte Profesional. Es muy larga, la verdad, digamos, currículum que este gran colega amigo tiene. Fue presidente de la comisión organizadora del 9º Congreso Anual del Equipo Federal de Trabajo, realizado en la Universidad Argentina John Kennedy. Miren ustedes, en el año 2002, autor del libro también Procedimiento Laboral de la provincia de Buenos Aires, fíjense ustedes, hace 20 años, en el 2002, y él sigue enseñándonos a través, digamos, de sus libros, como, bueno, el libro que ustedes, ahora él va a señalar, que se llama Recursos en Materia Laboral. Fue secretario regional para la zona del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, de la Comisión Directiva del Equipo Federal de Trabajo, profesor adjunto en las materias de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesor adjunto en la materia Práctica Forense 2, profesor adjunto en la materia Aspectos Legales y Éticos del Periodismo. Bueno, quise extraer algunos digamos, títulos, profesor en el posgrado de actualización en Derecho del Trabajo, organizado por la Universidad Nacional de Catamarca, del Equipo Federal de Trabajo. Bueno, ya tiene, no sé si cientos, pero les puedo asegurar varias decenas de libros y publicaciones en revistas sobre higiene y seguridad, sobre ley de riesgo de trabajo. La verdad que este colega querido ha abarcado todo lo que a un laboralista le gusta, o sea, higiene y seguridad, riesgo de trabajo, indemnizaciones agravadas, ha hecho ponencias sobre Comisión Interamericana y Corte de Derechos Humanos en el 11º Congreso Anual del Equipo Federal de Trabajo, se ha ido hasta San Miguel de Tucumán. Vi por ahí también que acá está, ponente sobre la ley de accidente de trabajo, estuvo también dando innumerables congresos y hasta, después en todo caso Reinaldo decime si no me equivoco, disertado al lado de nada más y nada menos que otro gran maestro, como el doctor Rolando Gialdino, secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo ha moderado nada más y nada menos que el doctor Jorge Beltrán Lagullazo, un juez de Mar del Plata, ¿sí? Sobre contribución del derecho internacional de los derechos económicos sociales. También ha dado congresos sobre fraude en la contratación laboral. Bueno, la verdad que si les leo todo el currículum, creo que, ¿qué tenemos? 2 horas, Juan,
creo que estoy 2 horas leyendo el currículum, pero bueno, nosotros acá venimos a escuchar a don Reinaldo Emilio Gross, un gran profesor, un gran amigo, una gran persona que está siempre atento a lo que uno, porque uno, los que me conocen saben que yo siempre me gusta leer jurisprudencia, bueno, y compartir con los colegas, bueno, él está ahí siempre atento y siempre enseñándome. Así que bueno, Reinaldo, bienvenido acá a la Casa de los Abogados Laboralistas. Bueno, queremos escucharte. Creo que estás muteado, en primer lugar. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar en Abogados Laboralistas. Tengo que agradecer mucho a Juan y a Diego los excesos que han cometido en las presentaciones. Y voy a tener que dar una nota triste. ¿Por qué? Porque alguien que yo conocí durante muchos años y que estaba en abogado laboralista en su momento, Raúl Ojeda, un juez de la Justicia Nacional del Trabajo, hoy por las redes nos comunicó que falleció Oscar Villín, un apellido muy reconocido en el ámbito laboral, junto con su tío, Mauricio, y su propio padre, Aarón, gente laboralistas muy reconocidos. Otro laboralista muy reconocido decía que, bueno, el estudio de Uruguay 115 es muy reconocido por esa actividad. Hago que paz descanse a Oscar y sus familiares las condolencias. Primero, vamos a agradecer, porque siempre se comienza agradeciendo, y en este caso el libro agradezco a mis maestros. Mis maestros, Rodolfo Capón Filas, Germán Vidar Campos y Carlos Santiago Nino. Rodolfo Capón Filas por lo laboral, Germán Vidar Campos lo constitucional y Carlos Santiago Nino en derechos humanos. También tengo que agradecer al doctor Ricardo Oscar González, hijo, ya jubilado, juez de trabajo de Tribunal número 5 de San Isidro, que ha hecho el prólogo. Es probable que muchos de ustedes saben de qué se trata cuando se habla de recursos. Pero lo más difícil es cuando empezamos a analizar la comparación de la Justicia Nacional del Trabajo con la justicia de la provincia. Por esto de el AMBA y la zona que normalmente tenemos actividad. ¿Por qué digo esto? Y porque por inicio la Justicia Nacional del Trabajo está constituida por 80 juzgados, ese es el número, es probable que falten cubrir vacantes, y por 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, con 3 integrantes que también creo que hay algunas vacantes también. Esto significa que en la capital, en la Justicia Nacional de Trabajo, hay recursos ordinarios, entiéndase los más simples, que son la revocatoria, la aclaratoria, como el simple recurso de apelación, porque se llega a la Cámara.
Obviamente, tenemos que decir que también hay otro recurso por esta situación, que es el de queja por recurso de apelación denegado. Pero, a priori, para que se tenga una idea general, el único recurso que se presenta ante el superior es el de queja, sea ordinario o sea extraordinario, porque también habría que analizar los recursos de queja ordinarios y los recursos de queja extraordinarios. ¿Por qué? Porque se tienen que plantear ante el máximo tribunal de la jurisdicción. Por ejemplo, si no se le hiciera lugar al recurso extraordinario que se presenta ante la sala de la Cámara Nacional de Apelaciones, un recurso extraordinario federal, si la Cámara, la sala, lo deniega, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el recurso de hecho o de queja. Esto es la capital. Obviamente, tenemos el extraordinario que recién dijimos, y el extraordinario de queja en cuanto a que si la apelación en Cámara, en capital, no se hiciera lugar. En cambio, en provincia, tenemos instancia única y un tribunal. Y como bien dice Diego, hay ordinarios. Hay un recurso de aclaratoria por un error que puede producir el presidente del tribunal en el despacho habitual, o de revocatoria cuando toma una decisión el presidente del tribunal y el Tribunal de Trabajo debe reunirse para confirmar o para rechazar o hacer lugar. ¿Qué es lo que sucede? Esto que podríamos decir que es un recurso ordinario, tanto en capital como en provincia, acá hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el recurso de revocatoria en capital se puede plantear también con la apelación en subsidio, cosa que en provincia no hay. ¿Por qué? Porque hay solamente una única instancia, no existe Cámara, no existe casación, y solamente puede llegar por recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Buenos Aires contra una sentencia definitiva. Entonces, ese tipo de situación hace que sea muy diferente el tipo de recursos que hay en capital o en la justicia nacional que en la provincia de Buenos Aires. Pero fuera de eso, también aparecen otros recursos y que son, a priori, identificados con las mismas palabras. ¿Bien? Por ejemplo, la provincia y la justicia nacional, existe recurso de inaplicabilidad de la ley. Bien. Ahora, resulta que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la inaplicabilidad de la ley, que tiene que ver con la Justicia Nacional del Trabajo, la tiene que hacer el profesional cuando plantea la apelación y cuando plantea que, de acuerdo a la doctrina que tiene y la jurisprudencia que tiene determinada sala, que es en oposición a otras salas que tienen otra posición diferente, plantea el recurso de inaplicabilidad. ¿En función de qué? En función de que se convoque a un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para decidir cuál es la doctrina y la jurisprudencia aplicable.
En cambio, en la provincia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no es el recurso de apelación con inaplicabilidad de la capital, sino recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, está referido a cómo interpreta el tribunal la norma que se argumenta. No sobre un plenario, no sobre lo que dice la Suprema Corte de Buenos Aires. Acá, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el tema de que la propia ley 11.653, la Constitución provincial, el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, hablan del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Yo considero que no es así. Es inaplicabilidad de ley y doctrina legal. ¿Por qué? Porque no es un solo recurso, son dos. ¿Por qué? Porque la doctrina legal se refiere a lo que la Corte, la Suprema Corte de Buenos Aires, tiene como jurisprudencia. Por supuesto que está el otro recurso, que la provincia de Buenos Aires es muy importante respecto de la realización de la vista de causa y las votaciones en el veredicto y la vista de causa y la participación de los jueces que intervienen en la vista de causa, que es el recurso de nulidad. O sea, es muy difícil que un secretario de un tribunal de trabajo se olvide que el juez que participó, el tercer juez que participó de la audiencia de vista de causa, es el juez del Tribunal 4 de enfrente, y bueno, y que salga sin la firma de él. Bueno, es muy difícil que eso suceda. Pero bueno, ¿cuáles son estos recursos que tenemos, obviamente, en capital y que se emparentan con los de Provincia de Buenos Aires? Obviamente, ya lo dije, respecto del extraordinario federal, la famosa Ley 48, artículos 14, 15 y 16, y la cita correspondiente que está en el artículo 116 de la Constitución Nacional, llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente, con las complicaciones que acordadas mediante de los cortesanos resultan bastante complicados. Pero bueno, no crean que la provincia no tiene dificultades, también las tiene, e inclusive pequeños detalles en las presentaciones que hay que hacer. Porque no crean que, a ver, cualquier recurso, entiendan esto, cualquier recurso puede ser otorgado, puede ser concedido, pero el superior puede resolver que fue mal concedido. Y ahí se queda a mitad de camino uno, ¿no? Pero esto sucede muy habitualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el famoso artículo que ponen el sello y sin fundamento alguno no hay cuestión federal. Chao, a otra cosa. En provincia, el recurso extraordinario tiene además el tema de la inconstitucionalidad, que está en el propio Código Procesal y la propia Constitución de la provincia, y además hay una queja
porque, por ejemplo, ustedes puede suceder que ante el Tribunal de Trabajo, que ustedes plantean el recurso extraordinario de nulidad, inaplicabilidad de ley y doctrina legal, no le hace lugar al recurso extraordinario. Entonces, la única vía que tienen es ir por queja. Bueno, esto obviamente lo van a tener que hacer ante la mesa de entrada de la Suprema Corte de Buenos Aires en La Plata. Un detalle, tanto por el recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por el recurso extraordinario en la provincia, el plazo es el mismo, 10 días después de notificado. En el caso de la queja, también existe el mismo plazo, 5 días. La única diferencia es que la queja se divide en 2 etapas. Una etapa es que el superior tribunal al cual ustedes concurren en queja, abra la queja, cosa que no significa que le haga lugar al fondo de la cuestión, de lo que ustedes plantearon anteriormente, y luego resuelva sobre el fondo de la cuestión. Entonces, en la provincia está la posibilidad de plantear un recurso de queja ante la Suprema Corte de Buenos Aires por la denegación en el Tribunal de Trabajo de origen del recurso extraordinario de nulidad o de inaplicabilidad. Y por supuesto, con la sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de plantear el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la disposición de la ley 48. A ver, todo este camino, obviamente, porque buena parte del libro tiene que ver con los recursos ordinarios y extraordinarios, las sentencias, que son las interlocutorias, que son las sentencias definitivas, las resoluciones que toman los jueces o los tribunales, sean de mero trámite, sean resoluciones interlocutorias. El libro también nos sirvió para exponer nuestro trabajo allá por el inicio del ya famoso, y Diego hace mucha difusión de Reinaldo Emilio Gross Spoltore, o alias Spoltore. Resulta que el juicio fue iniciado en junio de 1988. Algunos desmemoriados, creen que en 1988 la Convención Americana de Derechos Humanos no existía para la Argentina. Creen que con la reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, está agregado en la Constitución. Como dice alguien, parte de la verdad, parte de la mentira, es mentira todo. ¿Por qué? Porque es verdad que con el agregado de la Constitución del 94, la Declaración o la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional y está en el mismo rango que la propia Constitución.
y por lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales, las autoridades estatales deben hacer un control de convencionalidad previa a la aplicación del derecho interno. Y esto no es solamente porque lo dice la Corte Interamericana. Para quienes hemos abrevado en el derecho internacional, tenemos que mencionar que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 2, establece que debe ajustarse el derecho interno a lo que dice la Convención, o sea, al artículo 1 de la Convención. Y por el otro lado, el Tratado de Viena sobre Tratados, artículo 27, establece que ningún país que forma parte de una organización de Naciones Unidas puede argumentar un derecho interno sobre pretexto de no cumplir con un pacto o con un tratado o con un convenio establecido internacionalmente. ¿Por qué? Porque está obligado por su pertenencia a dicha organización. Bueno, así las cosas, en el 1988 yo planteé no la cuestión de la salud de Spoltore, sino la cuestión de lo que hoy pomposamente se dice acoso laboral o estrés laboral. ¿Por qué? Porque esta persona vuelve a los mismos lugares de trabajo a pesar de haber tenido un problema cardiológico, y que por las propias normas de la ley de contrato de trabajo debe ubicarse al trabajador de acuerdo a la capacidad que tiene posterior a la enfermedad. En ese caso es una enfermedad inculpable y que no había ninguna cuestión con que la empresa lo destinara a otro lugar en las condiciones que estaba, no había ningún inconveniente. Es más, también así lo obligan las normas de higiene y seguridad, porque quieras o no, la ley básica de higiene y seguridad sigue vigente, aunque la ley de riesgos de trabajo derogó una parte privatizando el sistema médico y de asistencia, pero no deja de ser algo que está obligado el empleador a cumplir. Bueno, aquí que a este hombre se lo reinstala en el mismo lugar, con las mismas obligaciones y con el mismo estrés laboral que tenía, porque era jefe de corte y capataz. Hecho esto, el interín fue bastante largo, porque hasta que se logra una sentencia en 1997, transcurrieron seis vistas de causa sin que los jueces ni mus, y lo más grave, que la Suprema Corte de Buenos Aires se cosió la lengua y dijo que solamente hubo un problema en la diligencia de unas cédulas y en el pase de la oficina pericial. Se pasaron la pelota vulgarmente. ¿Por qué? Porque hubo en el 95, en el 96 y en el 97 audiencias que se iban haciendo. ¿Por qué? Porque ya
había algo que, como nosotros habíamos denunciado que había un vaciamiento de la empresa, y en ese entonces ya estaba la reforma de la Constitución de la Nación, hice citas de tratados internacionales del 72, inciso 25. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El tribunal, bien, gracias. Por supuesto, todo eso también lo planteé en el recurso extraordinario. Me van a permitir, ya soy un poquito grandecito, la deferencia de poder decir, de pasar el chivo. Buena parte de los escritos que están en la tramitación de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Buenos Aires están en el libro. Obviamente, sería muy extenso exponer cada nota que hemos enviado a la Comisión Interamericana. Ustedes, es probable, por la experiencia que ustedes tienen, que cuando yo le diga que conseguí, obviamente, manteniendo y confirmando el fallo, la sentencia del Tribunal 3 de Trabajo de San Isidro, conseguí en 2 años y un mes, que la Suprema Corte de Buenos Aires dictara una sentencia. Con lo cual, todo el expediente demoró 12 años y un mes. Entonces ustedes me dirán, ¿y usted fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso extraordinario federal? No. ¿Por qué? Porque primero conocemos la Convención. Artículo 44, artículo 45 de la Convención Americana establece quiénes pueden ser los presentadores o peticionarios, como dice normalmente la comisión. Y utilicé la excepción. ¿Cuál es la excepción? Que haya retardo injustificado en los recursos y en la demora. Obviamente, si yo pongo 9 años, primera y única instancia, y total 12 años con la Suprema Corte de Buenos Aires, ¿para qué tengo que esperar 6, 7 años más en la Corte Suprema de Justicia? Existiendo esa posibilidad. Obviamente, la primera situación que tuve de la comisión es que me reconocieron la condición de peticionario y se inició como petición 046 del 2000. Recién en el 2008 se hace la admisibilidad de la presentación de la petición. O sea, que procesalmente en la Comisión Interamericana considera que hay probabilidades de violación de cuáles fueron los artículos. Yo utilicé una serie de normas que después en la sentencia de la Corte Interamericana las utilizan, las aplican. El famoso Corpus Juris Internacional. No solamente utilicé
el artículo 8 de la Convención y el artículo 25, sino la Declaración de Derechos Humanos, diversos institutos y tratados. El Estado se dedicó a, digamos, demorar todo lo posible. Pero lo peor es que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a admitir, dictar ese informe, convoca a las partes a una solución amistosa. Y resulta que el Estado, con un caso presentado 2 años posterior a esta presentación de 460 de Spoltore, hace lugar y acuerda una solución amistosa con otro expediente, con otro caso. Y por lo tanto, yo me permito hacer una nota que, por supuesto, el peticionario es Vittorio Spoltore. Considero que había una discriminación. ¿Por qué? Porque Vittorio Spoltore era italiano. Vino después de la guerra, de la Segunda Guerra. Entonces, bueno, se demora hasta el 2017, donde la Comisión Interamericana declara que el Estado argentino ha violado el artículo 8.1, el 25, en relación al 1.1 de la Convención. Y acá viene otra cosa agravante del accionar del Estado argentino. La Comisión da recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que ser puestas en práctica por el Estado y la Comisión le otorga un plazo de 2 meses para la aplicación de esas recomendaciones. Resulta que el Estado pide prórrogas. No una, varias. Pareciera una tomada de pelo. ¿Saben por qué? Porque pidieron 6 prórrogas. ¿No recuerdan que hubo 6 audiencias de vista de causa y solamente la última fue la que hizo que pase a sentencia? ¿Bien? Bueno, no conforme con ello, presentan una 7ª. Y la Comisión Interamericana decide y establece que el Estado argentino no cumplió con las recomendaciones y por lo tanto la Comisión hace la presentación ante la Corte Interamericana. Para aquellos que no están habituados con los procedimientos ante la Corte Interamericana, debemos aclarar que la Corte Interamericana tiene una situación muy compleja en relación de que para cualquiera de ustedes que quiera presentar un reclamo ante la Corte Interamericana, van a tener que agotar el procedimiento judicial en el ámbito del Estado. O sea, en este caso, nuestro país sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La excepción sería por un tema de retardo de justicia y se va directamente a la Comisión Interamericana.
para que la Comisión Interamericana lo presente ante la Corte Interamericana. Entonces, ¿quiénes pueden presentar ante la Corte? Un particular, porque ha hecho todo el camino Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces lo presenta ante la Corte Interamericana. O la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, ustedes, aquellos que ya han leído el caso y la sentencia, saben que una de las excepciones preliminares que ha planteado el Estado fue justamente el no agotamiento de los procedimientos internos, ¿bien? Que fue rechazado. ¿Por qué? Porque en la audiencia ante la Corte Interamericana, el Estado argentino hace un reconocimiento parcial, con lo cual es contradictorio. La propia Corte en una parte dice que es contradictoria la argumentación de hacer una excepción y por el otro lado hacer un reconocimiento. Pero bueno, hecho esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa de inicio, porque lo recibe en enero del 2020, dice que resulta muy problemático de que transcurrieron 19 años de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo no me hago cargo de eso. Yo traté de todos modos de agotar todos los métodos posibles para que avanzara. El Estado argentino hizo todo lo necesario para demorar. Pero dicho sea de paso, la Corte Interamericana convoca una audiencia, convoca a los representantes. Es bueno que ustedes sepan que ante la Corte Interamericana hay distintas ONG que asesoran y asisten jurídicamente a los presentantes, o sea, los peticionarios. Y cuando ya se declara la admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya tiene un número de caso. Y ya cuando pasa a la Corte Interamericana, ya la cuestión es que va a tener una sentencia luego de la audiencia que señala normalmente la Corte Interamericana. En este caso fue una audiencia física, realizada en febrero del 2020. Con lo cual se hace los alegatos, las observaciones y pasa a sentencia. Quiero hacer una disquisición. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el momento en que se planteó el análisis del caso, sea la admisibilidad, como luego el informe de fondo, quien formaba parte como comisionado de la comisión, valga la redundancia, es el doctor Víctor Abramovich, hoy alto, por lo que me dijo Diego, procurador de la Corte Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe también
una misma norma como en la comisión, que se deben excusar aquellos que son del país al cual se demanda. Por lo tanto, se excusaron por una cuestión de reglamento. Tanto el doctor Víctor Abramovich como el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana. Que dicho sea de paso, ya esto lo sabe bien Diego, porque me lo he escuchado decir, en un caso posterior, que es ex trabajadores del organismo judicial versus Guatemala, del 17 del 11 del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vota en forma unánime y dentro de los argumentos y la fundamentación se cita el caso Spoltore. Y ahí vota el propio Zaffaroni, en función de que no votó en su momento el caso Spoltore. En el caso Spoltore, como en todos los casos, mi recomendación es siempre ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana recibió los escritos supuestamente realizados por una persona que no conocía de derecho, fundando en el juez, que fue presidente de la Corte Interamericana, Candado Trindade, en Villagrán, el caso Niños de la Calle, uno de los primeros, allá por 1988, de la Corte Interamericana. ¿Bien? Hay que argumentar con los fallos de la Corte Interamericana. En Spoltore, la Corte cita posiblemente la llave maestra que hace que la Corte Interamericana, más allá de los derechos civiles y políticos, ahora esté encarando los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos laborales, los derechos culturales, que están protegidos, lo dice la propia Corte, en el artículo 26 de la Convención. ¿Y cuál es ese caso? Es Lagos del Campo versus Perú. Pero este caso, Lagos del Campo versus Perú, tiene como antecedente una opinión consultiva 23/17. ¿Por qué? Porque este fallo, Lagos del Campo, es del 31/8 del 2017. También citan a Poblete Vilches y otros versus Chile del 2018, y también San Miguel Sosa y otros con Venezuela del 2018. Obviamente, esto que hablamos de Spoltore, y ya dejando de lado el tema de la publicación del libro, sino ya hablando más en cuestiones de los fallos de la Corte Interamericana, con Spoltore no se terminó. Porque la Corte Interamericana ha sacado ex trabajadores con organismo judicial versus Guatemala, 17 del 11 del 2021, haciendo aplicación de la misma doctrina respecto del artículo 26 de la Convención Americana. También Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR versus Perú, el 1 de febrero del 2002, haciendo la misma aplicación del artículo 26, y más recientemente, y gracias
estimado colega y gran investigador Diego Souto, Paves y Paves, o Paves Paves, versus Chile, del 4 del 2 de 2022, que también sigue haciendo utilización de esa interpretación respecto del artículo 26. ¿Por qué digo esto? Porque la propia Corte, en Lagos del Campo, dice que están protegidos los derechos laborales en la Convención en ese artículo. Pero no solamente eso, dice que también hay una interdependencia y indivisibilidad entre los derechos políticos y civiles y los derechos económicos, sociales, culturales y diría laborales, puestos que no pueden ser entendidos sino en forma integral. Y un concepto que para los laboralistas es muy importante, conglobada, no aislada, conglobada. Y no tienen exigencias entre sí, ni jerarquía. Por lo tanto, son exigibles para todas las autoridades que competan en el caso y que deben resolver en ese sentido. Ahora, eso lo dijo la Corte Interamericana en Lagos del Campo. Más reciente, en ex trabajadores del organismo judicial versus Guatemala, 17 del 11 del 2021, rechaza la excepción preliminar como que es una cuarta instancia internacional. Primero, porque la Corte Interamericana considera que ellos son los últimos intérpretes de la Convención Americana y por lo tanto no analizan la conformidad que tiene las normas internas respecto de la Convención, sino qué decisiones tiene en digamos, la situación que tienen que resolver los organismos judiciales respecto de la convencionalidad. Y ahí vuelve a decir lo mismo, que tiene que haber una obligación de parte de las autoridades estatales, ex oficio, de control de convencionalidad. Y acá no estoy hablando, porque la Corte dice así, de la convención, del tratado, del texto. No, también dice la interpretación que del mismo, o sea, de la convención, ha hecho la Corte. Y para subrayar, dice, intérprete última de la convención. A ver, con el caso Lago del Campo, Espoltore y estos tres últimos que mencioné, es notorio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un bloque social, cultural, económico, laboral, muy consistente, porque estamos hablando de que en 5 años ha habido una cantidad de fallos en ese sentido. Y en el caso de nosotros, la utilización del fallo Espoltore junto con esta jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana puede ser muy valiosa para las presentaciones. Y fundamentalmente tenemos que insistir que el juez
o el tribunal, o la instancia que lleguemos, va a resolver de acuerdo a lo que nosotros le planteamos. Porque lo que no puede hacer es desoír los argumentos que uno fundamenta una petición, que podrá decir otra cosa, pero nos abre el camino de una instancia superior. Y lo más inconveniente que hay es que, a pesar del tiempo transcurrido, he tenido algunas sorpresas recientemente en otro tribunal de trabajo de San Isidro. Bueno, para febrero del 2021, ya habiendo habido la sentencia de Spoltore en la Corte Interamericana, yo ya pasé a estado jubilatorio. Digamos, sigo en mi actividad de difusión académica y de este tipo con los colegas y con mucha gente que consulta, pero ya no en el ejercicio. Pero se acordaron de mí en un fallito donde rechazan cuando hay una serie de cosas, ¿no? A veces uno no cree, los hay, yo conozco muchos jueces, magistrados de la Justicia Nacional, magistrados de la provincia, de distintas provincias. No puedo decir nada malo sobre ellos, pero hay otros que tengo una cierta duda de su integridad en cuanto a las decisiones, ¿no? Porque, bueno, con determinadas cantidades de pruebas, pericias médicas, y decir que no pasa nada, me da que pensar. Pero bueno, son esas cosas que suceden. Es verdad lo que dijo Diego. Buena parte de mi profesión, el ejercicio profesional, estuvo marcado por Spoltore. Porque para la provincia de Buenos Aires, porque bueno, yo no tengo la matrícula federal, tuve la matrícula federal cuando se hacía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y había que ir a Juncal, que estaba la Secretaría de Matrícula. Hace años. Bien, me hace el gesto Guillermo. Hace años. Sí, hace años. Es más, ¿saben quién me tomó juramento? Enrique Petracci, en el cuarto piso de la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, yo solamente tuve la actividad docente, Poder Judicial, distintos ámbitos del Ministerio de Trabajo, distintas municipalidades, y todo eso va para, en un futuro, la jubilación de ANSES. Pero en la provincia de Buenos Aires, con 35 años de la profesión, bueno, tenés que tener los aportes, pero si no, te dicen, señor, usted ya tiene 70, se tiene que jubilar. Y bueno, entonces me jubilé. Entonces, bueno, seguimos actuando igual, haciendo conocer que, bueno, más allá de los años, nos hemos consustanciado con el hecho de las causas justas, ¿no? Como dice la frase que tenemos en el sitio web Vista de Causa, menciona a un gran procesalista, Eduardo Couture, y esa cita que voy a hacer de Eduardo Couture tiene una cita implícita, que es la de Rudolf von Jhering,
un jurista alemán, porque dice, lucha por el derecho. Justamente esa es una cita de Rudolf Morieri, lucha por el derecho, pero si en el momento en que entra en colisión con la justicia, lucha por la justicia. Bueno, buena parte de la vida de uno ha sido la lucha por la justicia y sé que esto le hubiese gustado a Spoltore, por más que él falleció antes de tener la sentencia. Pero Spoltore se dio algunos gustos que no cualquier terrenal pueda. Y acá voy a hacer un chimento que no es tan catedrático ni académico. Spoltore, en toda la tramitación del recurso extraordinario ante la Corte de la provincia, los escritos para presentar a los distintos organismos, porque bueno, uno presenta el recurso extraordinario en el Tribunal de Trabajo, pero va a la Mesa General de Entradas, hay que sostener ahí la Mesa General de Entradas, después pasa a la Secretaría Laboral, hay que presentar un memorial, después hay que presentar un escrito en la Secretaría General de la Suprema Corte de Buenos Aires. Bueno, en todos los casos, Spoltore me llevaba a La Plata. Me llevaba a La Plata. Bueno, en un momento determinado, que el expediente ya está en la Secretaría Laboral, se presentó el memorial del 484 y faltaba una nota al secretario general de la Corte Suprema de la provincia. Entonces, recorriendo ahí el tribunal, donde está la Corte, en el 13, y le digo, mira, Victorio, ahí, en ese despacho, está el secretario general de la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Qué necesitas? No, que te reciba esta nota. Y abrió abruptamente la puerta, se le metió en el despacho y le dijo, ¿usted no quiere recibir esta nota? Acá se la traigo yo. Firmada por él y con el patrocinio mío. No se pueden imaginar los comentarios que me hizo Spoltore respecto de la cara de Jorge Paolini, que era el secretario general de la Suprema Corte de Buenos Aires. Por supuesto, le entregó, le selló y se fue. Cuando yo estaba más alejado de la puerta del despacho, salió Spoltore y salió Paolini con una cara de asustado, no sé a dónde iba, porque se ve que lo agarró de improviso, pero son así las cuestiones. Eso es más o menos lo que yo quería explicar, exponer y presentar el libro y hacer algunos comentarios sobre sentencias de la Corte Interamericana y opiniones que uno tiene, ¿no? Espero que se haya entendido, que haya sido, como decimos nosotros, coherente, porque eso se le pide mínimo coherencia y que sea algo fundado y argumentado. Y estoy a disposición de ustedes, quien hace
presentador o director de orquesta, acá que lo veo a Juan sonriéndose, decidirán. Yo soy nada más que el que está exponiendo algo, nada más. Gracias. Bueno, no, Muy bueno. un placer. Y en realidad, bueno, le cedo la palabra a Diego. Mi rol únicamente ha sido la de presentador. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Juan. ¿Alguna cuestión, Diego? Yo tengo, bueno, como lo conozco a Reinaldo, tengo muchas preguntas, medio tramposas, para que, digamos, él comente, pero antes, Reinaldo, déjame aportar acá lo que dice Guillermo Tercibachián, que, bueno, Lago del Campo fue el primer caso en que la Corte Interamericana aceptó tratar temas referidos al artículo 26. Les comento, para los que Reinaldo está haciendo una compilación también, que, bueno, próximamente seguramente va a dar él algunos fallos a partir del Lago del Campo precisamente y hasta, bueno, los últimos, relacionados con el artículo 26 de la Corte Interamericana. Por lo que vi, Reinaldo, ya estás estudiando y leyendo los últimos fallos de este año, así que de Corte Interamericana, así que bueno, siempre tan actualizado y tan preparado para todo. Bueno, yo lo que quería preguntar es, pensando, yo obviamente ya te conozco y leí el libro, cuando uno hace un recurso extraordinario, obviamente lo escribe y listo, y espera la decisión, digamos, ¿no? de en todo caso la Corte, supongamos. Pero en tu caso, cuando hiciste las presentaciones ante la Comisión Interamericana, ¿fue un solo escrito? Comentanos eso, por favor. No, no, fueron muchas presentaciones, porque a cada presentación que hacía el Estado me daban traslado y yo tenía que hacer observaciones sobre esas argumentaciones que daba el Estado. O sea, tengo una carpeta como un folio de un expediente. Para aquellos que no están habituados, los cuerpos de expedientes son 200 fojas. Entonces, yo tengo casi un expediente de 200 fojas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todas las presentaciones y las notas y los escritos que hemos presentado y que ha presentado el Estado y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también las comunicaciones, inclusive algunas con los sobres de correo internacional, que creo vos has podido ver, Diego, en la carpeta que te he mostrado. Sí, no es una sola nota, porque el Estado, ante cualquier cosa, argumenta lo que sea y te van a dar traslado a vos. Y esto significa, primero, me das pie para un detalle. En algún momento hice una denuncia ante la Comisión Interamericana por recibir en el domicilio de Spoltore un correo internacional, porque venía con el logotipo de la OEA, Organización de Estados Americanos, porque la Comisión Interamericana forma parte de la Organización de Estados Americanos, abierta el sobre. Eso significa violación de correo diplomático. Otro problema para el Estado argentino. Obviamente. El Estado nunca se hizo cargo de eso, ni dijo nada, obviamente, por sencilla razón. Pero son muchas notas las que hay que presentar y hay que sostener e insistir. Claro, o sea que pero el bueno, trabajo arduo, digamos, no solamente fue ante el Tribunal de Trabajo, ante la Suprema Corte, sino que tenés, digamos, un cuerpo de presentaciones ante la Comisión Interamericana. O sea que hay que seguir, digamos, sí. como Y sosteniendo. bueno, hasta que le intimaron al Estado
para que cumpla con las recomendaciones que le dieron las prórrogas. Cuando se terminó eso de la prórroga, le comunican a Spoltore que el expediente pasa a la Corte Interamericana, por decisión de la propia Comisión Interamericana. Y después, la presentación en la Corte Interamericana, hay ONG, en este caso fue una ONG que se llama YUPI, YOPI, que dicho sea de paso, le han regulado $10.000. ¿Quién estuviera con titularidad de los derechos, no? Pero bueno, obviamente también hay algo que normalmente no se conoce, que dice, uy, yo ir a Costa Rica, no, inconveniente. Bueno, sucede que hay un fondo para las personas que tienen que declarar en Costa Rica. Un fondo que en el caso de Spoltore fue para Liliana Spoltore, la hija, que viajó y fue sostenido con ese fondo que después el Estado argentino debe depositar en cumplimiento de lo que resuelve la sentencia. El Estado argentino también, como obligación, tiene que depositar el daño inmaterial ocasionado en los derechohabientes de Spoltore, porque los presentantes que acompañan a la audiencia reclaman que sean considerados víctimas la esposa de Spoltore y los hijos, cosa que la Corte Interamericana no le hace lugar. ¿Por qué? Porque en ningún momento en la Comisión Interamericana se presentaron. Quien se presentó como víctima de esa situación fue Spoltore. Lo que sí lo reconocen, la presentación de la declaratoria de herederos y su condición de causahabientes de Spoltore. Entonces le obliga a pagar y a depositar. Y le da un plazo de 1 año para el cumplimiento de estos pagos. Sale un decreto del Poder Ejecutivo el año pasado, en septiembre del año pasado, disponiendo cumplir con el fallo, con la sentencia de Spoltore. Dicho sea de paso, uno de los reclamos que también habían hecho en su momento y que se hizo lugar es la publicación del resumen que da la Corte Interamericana sobre el caso, que fue publicado allá por septiembre del 2021 en página 12, la sentencia. Otro tema que fue reclamado en su momento es que se ponga una placa en el hall de entrada del tribunal, cosa que la Corte Interamericana no resuelve en ese sentido. Eso lo presentaron en su momento los profesionales que estuvieron asesorando ahí en la audiencia, nada más. Pero bueno, creo haber
haberme extendido demasiado la respuesta tuya, estimado Diego. No, espectacular, Reinaldo. Lo último que te pregunto yo y después, vos dijiste que hubieron 6 vistas de causa, obviamente postergadas, salvo la última, por supuesto, en el Tribunal 3 de San Isidro. Cuando se tomó la vista, digamos, ¿cuánto tiempo demoró la sentencia? El veredicto y la sentencia. ¿Querés decirlo? Sí, no hubo demora, salió el mismo día. O sea, ya estaba escrita. El que no crea, que no crea, pero ya estaba escrita. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. O sea, el 3 de junio se hace del 97, se hace la audiencia, el 3 de junio del 97 sale esa sentencia. Obviamente que me notifican con posterioridad. Yo llego a la Suprema Corte de Buenos Aires con el recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley, y me lo conceden, y bueno, empiezo el recorrido en la Suprema Corte de Buenos Aires para tener una sentencia en el 2000, en julio de 2000. Entonces, ahí planteo en septiembre del 2000, ante la Comisión Interamericana, la primera petición, fundada en los artículos 44 y 45 de la Convención, y la excepción en cuanto al retardo de justicia, y argumento los porqué del retardo de justicia, de las demoras de que en la única instancia ante el Tribunal de Trabajo fueron 9 años y luego 2 años y 1 mes. Así que en total, la suma de todo fueron 12 años y 1 mes. Pero resulta que después, para la cuestión de la Comisión Interamericana, fueron 19 años. Y la suma que me da, total, cuando da la sentencia la Corte Interamericana en el caso Spoltore, fueron 32 años. Pequeño detalle, casi el límite que uno tiene que tener para tener la jubilación como ejercicio profesional. Dije 35, 32, pego en el palo. Ahí nomás. Fue una sentencia automática, diría. Vio algo que se prevenía. No, increíble. Bueno, de mi parte, Reinaldo, la verdad que yo, ya sabés, te lo digo siempre, te admiro por tu capacidad, por tu estudio, por tu perseverancia. Para mí, particularmente, sos un faro a seguir y un ejemplo, por supuesto, de honestidad que, bueno, tanto necesitamos, ¿no? Así que yo, mi admiración abiertamente ante tanta perseverancia de 32 años, el solo hecho de pensar 32 años, yo creo que ya desisto ya, ¿entendés? No sé, creo que la mayoría, ¿no? Porque, y yo sé de tu tesón y que seguís batallando, así que mi admiración profunda. Mañana, como siempre los hago, ya que te aprovecho y nos veremos en el programa de radio, que vamos a invitar acá al amigo Juan Lenta también para que nos comente todas las cuestiones de este hermoso espacio también que es la Asociación de Abogados Laboralistas. Así que desde ya, muchas gracias y mi admiración, la verdad, por todo lo que hiciste. Yo leí el libro, lo recomiendo, por supuesto. Después, bueno, veremos otras cosas más también, pero sos un ejemplo de vida, Reinaldo. La verdad que... Gracias. No, es increíble. Es increíble. Aparte, Gracias. Bueno, todo lo que Reinaldo me viene comentando de Spoltore y las cosas que yo soy muy chusma y le pregunto, y cómo era, y bueno, y demás, ¿no? Pero increíble, Reinaldo.
la paciencia y el tesón de pie. Muchas gracias. Hay en las redes, en algunas redes que yo utilizo, en mi perfil, hablo de las tres P: paciencia, perseverancia y prudencia. ¿Mm? No soy maestro zen, nada por el estilo, ni nada. Lo único que me lleva siempre como faro de iluminación es hacer justicia. Muy bien. Y nosotros, como auxiliares de la justicia, los que tenemos que encarrilar los desvíos. Seguro. Y lo decimos más que, por ejemplo, les comento, antes de darte la palabra, Fernando Dargakis, les comento la problemática, que por ahí la mayoría son de Nación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 70 tribunales, nos están faltando el 50%, por ejemplo, de jueces, ni hablar de funcionarios y de empleados. Por eso también es muy importante Spoltore, por la lentitud, aunque quieran los jueces y los funcionarios, como falta tanto, digamos, tanto personal, no dan abasto, no dan abasto. Así que es muy importante también por eso, Spoltore. Sí, Doc, habías levantado la mano, no sé si... Buenas tardes. Bueno, primero un lujo haber participado. Yo soy de la ciudad de Bahía Blanca y yo, bueno, más reciente de la profesión, le quería hacer una consulta mucho de más bajo nivel de lo que estamos hablando, que es la Comisión Interamericana, pero que tiene que ver con los recursos. O cualquiera me pueda responder. Yo tengo un caso donde se consideró recurso, provincia, ¿no? Donde se consideró recurso de inaplicabilidad de la ley ante la Corte y luego se declaró desierto por falta del pago de sellado postal. Fue un acto involuntario, podríamos decir, porque con esto de las notificaciones automáticas ya no tenemos más lo que era la cédula de antes, te llegan cantidad de notificaciones al portal, ¿no? En este caso que se perdió recurso, se consiguió y después se perdió por declararse desierto. ¿Cuándo queda firme la sentencia a los fines de practicar intereses para la contraparte? A los 10 días que se dictó, una vez declarado desierto el recurso. No sé si me queda claro con la pregunta. Sí. No sé, Doc, ahí... Y el tema en cuestión es que es complicado. A ver, yo puedo hablar de mi experiencia, obviamente por ser derechos del trabajador, no tenía que pagar absolutamente nada, con lo cual era exento beneficio de litigar sin gastos, tanto el artículo de la ley de contrato de trabajo como el artículo de la 11.653. Ahora, obviamente que si están en un lugar y tiene que trasladarse a La Plata, a otra dependencia de La Plata que es a una distancia de tantos kilómetros, es evidente que hay que proveer de esos elementos para que llegue el expediente. En mi caso, pasaron tantas cosas en el camino del Tribunal 3 de Trabajo que a la Corte llegó más rápido que un galgo. Llegó rápidamente a la Corte, porque se querían lavar las manos, máxime que después la Corte dice que solamente la secretaria era responsable. Y los jueces, que eran las 6 audiencias. Pero en el caso de que... ¿Ibas por las demandadas? Sí. Y para aplicar intereses del trabajador, le corren desde los 10 días, la consulta es muy práctica, le corre de los 10 días, se supone que queda firme sentencia notificada, que hace como 6 meses atrás, o desde que se declara desierto el recurso por no haber pagado sello postal. O sea, el pago de manera temporaria, digamos, ¿no?
Yo lo que haría, sí, bueno, Guillermo, si querés contestar, Guillermo Terciación, te doy la palabra. Dale, Guillermo. Sí, no, me costaba sacarle el muteo. Voy a opinar desde mi... Bueno, voy a largar una humilde opinión. El tema es el siguiente. Cuando se declara desierto, vos tendrías la posibilidad de acudir únicamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desierto lo creo, si no interpreté mal, que lo declaró la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Tendrías la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vos tenés el tiempo para interponer el recurso extraordinario, que como bien había dicho Reinaldo antes, son 10 días. Seguramente te lo van a rechazar, porque hay una interpretación de una ley provincial, etcétera, etcétera. Por lo único que podrías ir después ir con un recurso de queja, ¿sí?, por arbitrariedad de sentencia. Pero en principio toma desde el momento que te notifican que el recurso ha sido considerado desierto para la interposición del extraordinario federal. Los 10 días, Doc. O sea, ahí daría fin de la sentencia de... Sí, se pasó todo. O sea, ya quedó firme la sentencia de primera instancia. En lo que yo me queda en mi duda, ¿desde cuándo pueden liquidar los intereses? Porque como una suma millonaria, cada mes cuenta. Entonces... Y si yo como actor te digo lo que haría, y que hace una película de pago, ¿no? ¿Entendés? Desde que salió la sentencia. O sea, no, desde el momento de la mora, en todo caso. ¿Cuándo se produjo la mora? Cuando no se pagó lo que había que pagar. Lo que pasa es que los fondos están depositados, porque sea por la demandada. Están depositados, se depositaron para el recurso. O sea, nunca hubo falta de fondos. Claro. Sí, sí. Sí, pero de cualquier manera ese depósito es más, voy a usar un término muy jurídico, más una engaña pichanga que otra cosa, para tratar de evitar que se interpongan los recursos. El trabajador, aparte, el que interpuso el recurso es el empleador. Si bien la plata estuvo siempre depositada, al trabajador no le llegó nunca esa plata y por una actuación, por un acto propio del empleador en este caso. Entonces, el empleador tendría que pagar desde el momento de la mora hasta el momento hasta el momento del efectivo pago, como dice Diego, hasta el día de hoy, hasta el día de la que hago la liquidación. Después te la reajusto si seguimos así igualmente, ¿no? Pero aparte, ojo, espero que no esté el abogado delator acá, porque te lo hago de acuerdo al 770 del Código Civil, al 776 y se te van capitalizando, etcétera, etcétera. Y yo hago un 260, pago para la cuenta. Y es más, te imputo como muy modo decir, primer interés y pago capital. ¿Entendés? Pero bueno, sí, vos obviamente tenés que poner el pago, la excepción de pago total. Después resuelve la rural. Porque vos decís, bueno, yo puse la plata, digamos, justamente para recursos. No tengo la culpa de después sí. Igual ese tipo de cuestiones siempre, yo no hago parte de nada, ¿no? Pero creo que se debiera decir, bueno, mira, acá pongo la plata, consigno, o en todo caso pongo la plata para recursos, bueno, que se ponga una tasa X, pues que no se desvalorice y que en caso que te rechacen el recurso, bueno, el trabajador cobre por eso. Y no tengas que poner. La plata, disculpe, cuando uno va por la mandada, la plata, y más cuando es mucha plata, va a plazo fijo. O sea, se deposita a plazo fijo. ¿Y qué tasa tiene el plazo fijo? Porque, por ejemplo, la pasiva digital en provincia está a 37.5. Pasa que nos estamos yendo en tema, pero bueno. Bueno, era así igual. 37.5, ¿la entendés? La de provincia, no recuerdo, parece. El Banco Provincia. Pasada pasiva digital. Ahí. Bueno, pero esa yo lo haría hasta el momento, yo practicaría liquidación, parte actora, y ahí vería, ¿viste? Pero bueno, gracias igual, bueno, yo desde ya les agradezco a todos, los esperamos mañana junto al doctor Juan Lenta, con el doctor Reinaldo Gross, por supuesto, FM Raíces 85. No te olvides mencionar los otros invitados que vamos a tener.
que es la doctora Carolina Fatala Trocero, jueza de Córdoba, Sí. y Iván Pérez Morelli, Sí. del Colegio de Abogados de Mercedes, provincia de Buenos Aires, sumado a nuestro anfitrión, Juan Lenta, de la Asociación de Abogados Laboralistas, que obviamente tiene también su revista que se llama Causa Laboral, la Causa Laboral. Sí, de verdad. Conocida de muchos años. Exactamente. Bueno, desde ya, desde mi parte, muchas gracias. Juan, te doy la última palabra. Bueno. Gracias, Reinaldo, Guillermo, gracias a todas y todos por haber escuchado acá al amigo, al profesor Reinaldo Grosso. Juan, Bueno, te doy el cierre. Gracias. Diego, bueno, nuevamente mi agradecimiento para Reinaldo. Fue un placer y un honor para la asociación contar con tu presencia y con tu intervención aquí en la presentación del libro, y también a vos, Diego, que has hecho a veces de presentador del libro. Y nuevamente gracias a todos y a todas por participar en esta actividad. Les invito a que sigan participando y que mañana no se pierdan el programa Vista de Causa. Les mando un gran abrazo, que tengan una buena noche y un lindo fin de semana. Saludos a todos y todas. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Chao.